En este capítulo de abdomen agudo, un término, en realidad, un diagnóstico, que ayuda a todo el personal médico, especialmente cuando se tiene bastante duda sobre el origen del dolor intraabdominal, puesto de que son varios órganos que pueden estar afectados, o simplemente uno que ya está complicando la cavidad abdominal, o simplemente pueden ser algunas afecciones que no van a requerir un tratamiento quirúrgico. Y como decía un principio, cuando se tienen bastantes dudas y para dirigir mejor la conducta, se puede instaurar este diagnóstico y referir inmediatamente a un especialista. Entonces, en su competencia estará poder reconocer un abdomen agudo con sus diferentes características y determinar la conducta, en este caso la transferencia inmediata para una valoración por especialidad. Por lo tanto, el abdomen agudo es un término que nosotros utilizamos para definir todo un síndrome clínico caracterizado por el dolor abdominal, generalmente intenso y de instauración más o menos brusca, o podríamos decir más o menos tórpida. Además que está acompañado de otros signos y síntomas que pueden ser compatibles con una afectación peritoneal. Quiere decir que podría estar irritando el peritoneo. En algunos casos puede estar acompañado de estos signos, sin embargo, no va a existir la afectación peritoneal. Como había indicado en principio, una vez instaurado el diagnóstico de abdomen agudo, debe ser referido a valoración por especialidad inmediatamente. Entonces podemos decir que el abdomen agudo es una urgencia abdominal de gran probabilidad quirúrgica, entiéndase bien, gran probabilidad quirúrgica, que comprende un amplio grupo de patologías ante la que el médico debe efectuar un diagnóstico lo más exacto posible y con prontitud, de manera que pueda establecerse una indicación quirúrgica en los enfermos que así lo requieran. Para esto nosotros tomaremos en cuenta 3 grupos de patologías, los cuales nos irán indicando la conducta a seguir. Una vez que nosotros presumimos de un abdomen agudo, en este caso una posible afectación peritoneal. Y tenemos el grupo A, las patologías que requieren cirugía inmediata, como una apendicitis aguda complicada, una obstrucción intestinal con estrangulación, estamos hablando de las hernias internas y externas, o de un vólvulo de intestino delgado o intestino grueso. Tenemos la perforación de víscera hueca después de una úlcera péptica perforada, gástrica o duodenal, perforación de un divertículo de colon, perforación de hilo terminal, perforación de ciegos, sigmoides, secundarios a algún tumor maligno. Colecistitis aguda complicada, habíamos hablado, tanto que el empiema vesicular o piocolecisto, o una vesícula enfisematosa en el paciente diabético, son o requieren cirugías inmediatas. En el grupo A, continuamos, los que requieren cirugía inmediata, está una aneurisma disecante de aorta abdominal, muy difícil de diagnosticar, una trombosis mesentérica, tenemos patologías ginecológicas como un quiste de ovario complicado o torsionado, un embarazo ectópico roto, una torsión testicular, pancreatitis aguda grave, necrohemorrágica, solamente si se diagnostica una necrosis séptica. Y tenemos las patologías del grupo B, aquellas que imitan una afectación peritoneal, sin embargo, no requieren un tratamiento quirúrgico. Está ahí la enfermedad acidopéptica no complicada, o lo que es la gastritis crónica o aguda,
úlcera gástrica o duodenal, las duodenitis, etc. Tenemos patologías hepáticas como una hepatitis aguda, un absceso hepático o algunas otras patologías intestinales como una gastroenteritis que puede ser infecciosa, ileitis terminal o una intoxicación alimentaria o lo que llamamos también la transgresión alimentaria. Y finalmente tenemos la infección del sistema urinario, en este caso de las vías urinarias, un cólico nefroureteral. Entre otras patologías del grupo B, que no requieren una cirugía, están las patologías ginecológicas, como una enfermedad pélvica inflamatoria aguda, dolor por ovulación o un dolor intermenstrual. Peritonitis primaria espontánea en pacientes ciróticos, una hemorragia intramural del intestino grueso, secundaria a anticoagulantes. Y finalmente tenemos las causas poco frecuentes, como una fiebre mediterránea, una epilepsia abdominal, porfiría, saturnismo, vasculitis, etc. Y tenemos las patologías del grupo C, son patologías intraabdominales que simulan un abdomen agudo, ¿verdad? Va a existir bastante dolor, no va a existir una excitación peritoneal, sin embargo, bastante dolor, que podría estar indicándonos que existe una patología abdominal. Y ahí tenemos todo lo que es el infarto agudo del miocardio, pero debemos recordar que el dolor va a irradiar o vamos a tener el dolor en el miembro superior izquierdo. Una pericarditis aguda, congestión pasiva del hígado, neumonía, cetoacidosis diabética, insuficiencia suprarrenal aguda, y entre otras patologías hematológicas como una anemia de células falciformes, púrpura de Henoch-Schönlein. Entonces, como podemos observar, debemos recordar cada una de las patologías y acercarnos lo más posible a nuestro diagnóstico de un abdomen agudo. ¿Cuál es la frecuencia del abdomen agudo? Es un síndrome abdominal agudo que ocurre en todas las edades de la vida, durante el embarazo y además está asociado a otros padecimientos u otras enfermedades. Por lo tanto, es difícil precisar la frecuencia de un síndrome de múltiples factores etiológicos y con variaciones que dependen del sexo, la edad, etc. Para comprender mejor el abdomen agudo debemos entender lo que es la patogenia del dolor y tenemos un dolor visceral que está producido por distensión, espasmo, isquemia y finalmente una excitación química. Este dolor es profundo, difuso, mal localizado y de umbral alto. En procesos severos se acompaña de hiperestesia, hiperalgesia y rigidez muscular involuntaria. Estos signos nos van a sugerir que es muy probable que exista una excitación peritoneal. El dolor somático es un dolor agudo y se origina en el mismo peritoneo parietal, raíz del mesenterio y el diafragma. Tenemos un dolor referido o irradiado que va a estar en relación con el sitio del proceso original y por supuesto la invasión de otras zonas por diversas secreciones. En el cuadro clínico, como hemos aprendido hasta ahora, es muy importante elaborar una historia clínica cuidadosa con un interrogatorio minucioso de las características del dolor. Aquí debemos ser muy insistentes en la evolución del dolor, detectando o detallando cada una de sus características, su intención y su localización. Es muy probable que después del interrogatorio, a medida que realizamos la evaluación clínica, es posible de que podamos ir detectando
otras características del dolor. Entonces, no midamos el tiempo y debemos volver a insistir con la evolución del dolor. Esto quiere decir que nuevamente debemos interrogar al paciente sobre las características del dolor. Por lo tanto, las características del dolor tomaremos en cuenta como la forma de aparición, el tipo de dolor, la intensidad, el ritmo, la localización, la irradiación, duración y evolución, actitud del paciente con referente al dolor, síntomas y signos que acompañan al dolor, por ejemplo, náuseas, vómitos, falta de eliminación de heces y gases. Por supuesto, puede estar acompañando al dolor también fiebre, lipotimia, choque, etc. Comenzaremos con la semiología, por supuesto previo a una anamnesis muy detallada, con una exploración general de todos los otros sistemas y por supuesto como el paciente nos está presentando un dolor abdominal como enfermedad actual, vamos a detallar la exploración abdominal según el protocolo que nosotros ya conocemos. Siguiendo los pasos de una inspección, midiendo los signos vitales al mismo tiempo o previo a esto, realizamos la auscultación, la palpación, percusión, seguido de exámenes particulares como un tacto rectal o un tacto vaginal, o finalmente solicitamos una interconsulta a ginecología si es que estamos sospechando una patología ginecológica, y finalmente podemos realizar una punción abdominal. Por supuesto que tomando en cuenta toda la signosintomatología que puede estar presentando el paciente, nosotros vamos a definir algunos síndromes quirúrgicos, como es el abdomen agudo inflamatorio, el abdomen agudo hemorrágico, abdomen agudo perforativo, abdomen agudo obstructivo y abdomen agudo vascular, que los iremos detallando más adelante. En el abdomen agudo inflamatorio, el dolor abdominal es de inicio brusco, continuo, intenso. Entre otros signos vitales nos presentará una fiebre, paciente taquicárdico. Podremos evidenciar una reacción peritoneal, en este caso Bloomberg positivo, con una defensa o contractura muscular, náuseas y vómitos que pueden estar presentes ya por irritación del peritoneo, una hiperestesia cutánea, leucocitosis en el laboratorio con desviación a la izquierda, y en una punción peritoneal, por ejemplo en una peritonitis, podremos obtener material purulento. Algunos ejemplos de estas enfermedades en el abdomen agudo inflamatorio, una apendicitis aguda, colecistitis complicada con empiema, perforación, etc., diverticulitis, etcétera, etcétera. En el abdomen agudo perforativo, como ya habíamos visto nosotros en la úlcera duodenal o gástrica complicada con perforación, el dolor abdominal es en puñalada, el paciente prácticamente instantáneamente al dolor permanece inmóvil, existe fiebre, paciente taquicárdico y por supuesto como ya existe una gran irritación y en este caso química, por ejemplo en una perforación duodenal o gástrica, por supuesto que el abdomen va a estar en tabla con una contractura marcada. Va a existir ausencia del movimiento respiratorio abdominal, la reacción peritoneal puede estar localizada o generalizada y algo muy importante que va a desaparecer, la matidez hepática o el signo de Jover va a estar positivo. O finalmente podemos tener el hemoperitoneo subdiafragmático que es el signo de Popper.
Tenemos algunos ejemplos, como una úlcera gástrica o duodenal perforada, como habíamos indicado, o una perforación intestinal, o finalmente una apendicitis aguda perforada también. En el abdomen agudo obstructivo, el dolor es de tipo cólico, ya habíamos explicado por qué es de tipo cólico. El paciente está taquicárdico, presenta vómitos, inicialmente gástricos, posteriormente alimenticios, después fecaloideos, lo que nos está indicando que ya existe bastante tiempo de la oclusión intestinal. Va a existir una distensión abdominal, dependiendo del nivel de la oclusión, puede estar asimétrico o simétrico. La ausencia de eliminación de heces y gases va a estar presente y, por supuesto, puede estar también presente timpanismo mezclado con cuadros de mate. En una simple placa radiográfica podremos observar los famosos niveles hidroaéreos que nos están indicando una oclusión intestinal. Y como ya habíamos indicado más antes, tendremos nosotros que diferenciar entre un hilio mecánico o un hilio metabólico. Y ahí tenemos algunos ejemplos como el hilio mecánico, de intestino delgado y de intestino grueso. En el abdomen agudo hemorrágico, el dolor abdominal es continuo, de aparición brusca, pero de intensidad moderada. Aparte que al dolor abdominal está siempre acompañado una tendencia a la pérdida de conocimiento. Paciente presenta, entre otros signos vitales, taquicardia, hipotensión, ansiedad, palidez, sudoración y además hipotermia, que nos está indicando la gravedad ya del caso. Dolor a palpación profunda y una defensa abdominal poco evidente. A la punción abdominal o el espacio de Douglas podremos evidenciar la presencia de sangre. Especialmente en pacientes ginecológicos puede estar sucediendo un embarazo ectópico, reventado, un quiste de ovario hemorrágico sangrante o roto, o finalmente una rotura de víscera sólida, como puede ser el hígado, el vaso, el mesenterio, etcétera, etcétera. Y en el abdomen agudo vascular es un dolor agudo de mucha intensidad, es un dolor de inicio súbito, violento y además es persistente y generalizado. También el paciente va a presentar taquicardia, una facies tóxica o hipocrática, una hipotensión arterial, presentará una distensión abdominal y además en estos pacientes existe un gran compromiso del estado general, o sea, el paciente con un estado general desde delicado a grave. Por supuesto, a la auscultación presenciaremos o evidenciaremos un silencio abdominal y además una enterorragia, un sangrado del intestino. En nuestro medio generalmente se presenta como abdomen agudo vascular un infarto mesentérico, ¿verdad? Precisamente porque aquí existe ya la tríada de Virchow. Puede estar presente también el abdomen agudo vascular en un infarto esplénico. Por lo tanto, cuando tenemos un paciente con un dolor abdominal muy sugestivo para una peritonitis, por ejemplo, alguna complicación, o finalmente puede existir mucho dolor, sin embargo no está presente el signo de Bloomberg, o no existe una contractura muscular, entonces vamos a sospechar de un abdomen agudo. ¿Cuándo sospechamos de una patología quirúrgica? Cuando la duración del dolor es más de 6 horas, cuando el dolor es de inicio súbito, intolerable, o puede ser de comienzo insidioso y progresivo, como en una apendicitis aguda, y además el paciente presentará signos
francos de irritación peritoneal. También estará presente la falta de eliminación de heces y gases en más de 24 horas y además, algo que tiene que llamarnos la atención es que el paciente puede estar presentando un choque. Vamos a insistir con uno de los principales síntomas, como es el dolor. Y tenemos, por ejemplo, el dolor repentino, agudo, insoportable, recordando la proyección de cada uno de los órganos en cada uno de los cuadrantes. Puede tratarse de un infarto de miocardio, ¿verdad? Un dolor en epigastrio, una úlcera perforada, también en epigastrio, un cólico biliar en hipocondrio derecho, un aneurisma roto, región periumbilical, por ejemplo, y un cólico reno-uretelar en la fosa ilíaca derecha y flanco derecho. Y aparte de que existen otras enfermedades también. El dolor puede ser de inicio rápido, de dolor grave, constante, por ejemplo, en epigastrio, una pancreatitis aguda, región periumbilical y parte de lo que es el mesogastrio, con hipogastrio, una trombosis mesentérica, después o como consecuencia de un intestino estrangulado, o en la región de hipogastrio, dependiendo si es izquierdo o derecho, tendremos un embarazo ectópico o un quiste torsionado o finalmente un quiste hemorrágico. Si el dolor es gradual y constante, eso tendremos que averiguarlo, nuevamente repito, en una anamnesis prolija, muy detallada. Por ejemplo, el dolor gradual constante puede ser por una colecistitis aguda, colangitis aguda, hepatitis aguda, si está en el hipocondrio derecho, una apendicitis, salpingitis aguda u otras patologías ginecológicas, dependiendo del lado izquierdo o derecho. Y finalmente tenemos una diverticulitis, que puede ser causa del dolor gradual y constante y podría estar localizado en hipogastrio y en el flanco izquierdo. El dolor puede ser intermitente, de tipo cólico en aumento, con intervalos sin dolor, ¿verdad? Tenemos una salpingitis temprana, que puede ser muy rara de inicio en epigastrio, una obstrucción del intestino delgado en la región periumbilical o finalmente una enfermedad inflamatoria del intestino, todo lo que corresponde el mesogastrio y parte del hipogastrio. Entonces, la mayoría de los enfermos con abdomen agudo presentan frecuentemente náuseas y vómitos, pero en poca cantidad. El vómito frecuente y más intenso se presenta en la obstrucción intestinal y además su magnitud se correlaciona con la altura de la obstrucción. Si es alta, el vómito por supuesto va a ser mucho más intenso y de mayor cantidad. La diarrea en pacientes con abdomen agudo, o donde presumimos un abdomen agudo, es rara y además su presencia o la presencia de diarrea sugiere infecciones gastrointestinales. Entre otros signos estará presente el escalofrío y fiebre que nos está sugiriendo la presencia de una infección intraabdominal.
La evolución y la secuencia de los síntomas permite corroborar el diagnóstico inicial o pensar en una patología diferente. Por ejemplo, en la apendicitis aguda, como ya habíamos indicado, el dolor precede a las náuseas y a la fiebre. Si es al contrario, entonces tenemos que pensar en otra patología. Por supuesto que realizaremos algunas otras maniobras, como es una exploración rectal, dependiendo si encontramos sangre digerida o sangre rutilante. Para una exploración ginecológica, mejor solicitar una valoración por ginecología, si es que estamos sospechando de un abdomen agudo ginecológico. A la exploración de los orificios urinarios, por supuesto que deben realizarse siempre, y a la auscultación es muy útil para el diagnóstico diferencial entre una obstrucción intestinal mecánica, donde existe un aumento del peristaltismo o estarán presentes los ruidos hidroaéreos de lucha, versus el silencio abdominal que se presenta en el hilo paralítico o en una peritonitis generalizada. Para nuestro diagnóstico, la impresión clínica debe siempre complementarse con exámenes de laboratorio y estudios de imagenología, como es una radiografía de abdomen o una ecografía de abdomen y además ginecológica en caso de sexo femenino. Por ejemplo, en el laboratorio vamos a determinar la bilirrubina, la amilasa, que es muy útil cuando el paciente presenta un dolor en hemiabdomen superior o lo que es el epigastrio. Las radiografías nos sirven bastante y en algunas ocasiones debemos solicitarlas en diferentes posiciones para mostrar los siguientes datos: procesos patológicos intratorácicos, la amplitud de los movimientos del diafragma, aire libre intraabdominal, o lo que llamamos un neumoperitoneo, como signo típico de perforación de víscera hueca, distribución del gas en el interior de las asas intestinales, borramiento de las líneas del psoas, hepatomegalia e incluso la existencia de tumores intraabdominales o colecciones purulentas. Una urografía excretora nos va a permitir detectar si el dolor es de origen urológico, por ejemplo, un cólico renoureteral provocado por un cálculo renal. Una ecografía, que es uno de los estudios que proporciona mayor información diagnóstica en procesos patológicos de hígado, vías biliares, páncreas, riñón, útero y los anexos. Y además es bastante sensible para detectar cualquier tipo de colección. En este caso puede ser sangre, un exudado, un trasudado o finalmente material purulento en una peritonitis aguda. Una tomografía axial computarizada es muy útil ante la presencia de masas abdominales y aneurismas de la aorta. Entonces, si nosotros presumimos de alguna masa intraabdominal, por supuesto que podremos solicitar una tomografía axial computarizada. Entre otras maniobras, si es que pudiesen, por supuesto que se debe tener cierto entrenamiento, se podría realizar una punción abdominal y el lavado peritoneal diagnóstico. Administramos mediante la punción 1000 ml de suero salino y permite diagnosticar la presencia de sangre, pus, bilis o contenido intestinal en la cavidad peritoneal. Si es negativa, no excluye su presencia, ¿verdad? Entonces no es muy sensible. Ante la sospecha de un abdomen agudo, donde la duda es grande, por supuesto que va a ser muy difícil realizar un diagnóstico diferencial. Para el cirujano, lo más importante va a ser decidir si el paciente debe o no ser operado de inmediato. En su competencia, ya habíamos indicado y repetimos, ante la sospecha de un abdomen agudo, el paciente debe ser transferido inmediatamente para una evaluación por especialidad. Entonces, el cirujano tomará las decisiones como, por ejemplo,
la laparoscopía de diagnóstico, que en la actualidad tiene un valor muy establecido y en algunos casos seleccionados nos permite establecer un diagnóstico en situaciones de urgencia ante una duda razonable entre un padecimiento médico o quirúrgico. Esto quiere decir que si nosotros dudamos ante la presencia de una patología de tratamiento médico o de tratamiento quirúrgico, podemos tomar esta opción de una laparoscopía de diagnóstico, ¿verdad? Además de que esta técnica nos va a evitar la necesidad de una laparotomía o de una incisión mucho más amplia. Por supuesto, dependiendo de la habilidad del cirujano, es muy probable de que al mismo tiempo de diagnosticar una patología, por ejemplo quirúrgica, inmediatamente puede resolverlo por esta misma técnica, la patología. Y para esto recordaremos la proyección de varios cuadrantes, y en este caso, al tener una gran duda, nosotros vamos a generalizar, ¿verdad?, la proyección de los órganos simplemente en 4 cuadrantes. Como es el cuadrante superior derecho, donde tendremos una colecistitis aguda, por ejemplo, o puede estar presentando una úlcera duodenal perforada, pancreatitis aguda, hepatitis aguda, neumonía con reacción pleural, es muy importante auscultar al paciente, pielonefritis aguda, una angina de pecho o un absceso hepático. En el cuadrante superior izquierdo, la ruptura de un vaso, ¿no? Para esto tenemos que evidenciar un trauma abdominal abierto o cesado, úlcera gástrica o yeyunal perforada, pancreatitis aguda, ruptura de aneurisma aórtico, pielonefritis aguda, infarto miocárdico agudo. En la región periumbilical podemos presumir de una obstrucción intestinal, apendicitis aguda, pancreatitis aguda, trombosis mesentérica, hernia inguinal estrangulada, aneurisma aórtico en procesos de disección o ruptura, diverticulitis de intestino delgado o colon. En el cuadrante inferior derecho, por supuesto, apendicitis aguda, salpingitis aguda, absceso tubovárico, embarazo ectópico roto, quiste de ovario torsionado, adenitis mesentérica, una hernia inguinal estrangulada, etcétera, etcétera. Y finalmente en el cuadrante inferior izquierdo, una diverticulitis sigmoidea, salpingitis aguda, absceso tubovárico, por supuesto izquierdo, embarazo ectópico, quiste de ovario, también izquierdo, hernia inguinal estrangulada, ileitis regional, absceso del psoas, un cálculo ureteral, etcétera, etcétera. Entonces, si el tratamiento es quirúrgico, por supuesto, resolvemos el factor primario con la cirugía indicada, o como habíamos indicado después de una laparoscopía de diagnóstico, inmediatamente resolvemos por esta técnica. Y si es una patología de tratamiento médico, por supuesto que se iniciará un tratamiento medicamentoso. ¿Cuáles son las complicaciones? Por supuesto, las complicaciones más usuales del abdomen agudo, una peritonitis, sepsis, hipovolemia, desequilibrio hidroelectrolítico, malnutrición grave, insuficiencia renal, alteraciones vasculares, insuficiencia hepática o una falla orgánica múltiple, ¿verdad? Entonces, si nosotros no hemos tomado una conducta a tiempo, o como en su caso y en su competencia, el paciente no ha sido referido ante una sospecha de un abdomen agudo para una evaluación por especialidad, por supuesto que se va a perder más tiempo y la patología que podría estar presentando se complica más aún, como podemos ver, terminando en una falla orgánica múltiple seguida del deceso del paciente. Y como pueden observar, a lo que me refería en la anterior diapositiva, el pronóstico va a ser muy variable, ya que va a estar relacionado con la falla hemodinámica, la falla metabólica del proceso primario,
¿verdad? O de una patología primaria. Esto se va a relacionar con la magnitud, el tiempo de evolución, la oportunidad del tratamiento y además su indicación, ¿verdad? Entonces, puede ser que determinemos que es de tratamiento quirúrgico, sin embargo, por alguna otra situación, se puede posponer el tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, su indicación ya estaría a destiempo. Sin embargo, el tratamiento definitivo ya ha sido instaurado. Lo que puede ocurrir en hospitales como en el nuestro, cuando tenemos pocas salas de quirófano, hay muchas emergencias, por lo tanto, la indicación se va difiriendo más en el tiempo, lo que hace que se complique la patología primaria.